de que realmente la cirugía plástica para un paciente post-cáncer es estética o es reconstructiva. Reconstructiva, para mí es reconstructiva. Una malformación congénita, un paciente con labio leporino, ¿es estético o reconstructivo? Reconstructivo. Entonces no solamente por un accidente pudiera ser viable una cirugía plástica. No, pero a lo que yo me refería es no a esa situación que amerita una reconstrucción, sino a la parte estético. Sin embargo, la piel es un órgano, ahí entra el asunto de que es reconstructivo. Entonces, es uno de los más grandes, exacto, más amplio. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver la plástica en realidad como lo que es. Y cuando discutimos cosas como la oncoplastia, ahí viene el asunto de que una paciente que no se tiene que ver por el trauma de una amputación, vamos a coger una paciente joven, 30 años, todavía en la flor de su juventud, se divorció y le diagnostican cáncer. Una paciente que todavía no ha tenido sus hijos, que no ha experimentado el placer de lactar, digamos, y tiene que someterse al trauma de una amputación. Y nosotros, con técnicas de oncoplastia, podemos evitar el trauma de salir de la sala de cirugía amputada. Es una gran cosa. Claro. Porque se pierden ciertos niveles de autoestima y se pierden ciertos niveles de identidad que vienen a complicar el tratamiento posterior. O sea, una paciente que a veces cuando dice, bueno, yo perdí el seno, ¿qué más pierde? O sea, ¿para qué me tengo que dar quimio? Ya estoy amputada, ya estoy fea. ¿Para qué tengo que darme la radio? Si yo le puedo evitar ese trauma psicológico a esa paciente, es una paciente que me va a responder mucho mejor. Y ahí se incluye inclusive la parte sentimental, la parte anímica de la paciente juega un papel importante hasta en su sistema inmunológico. Claro. Las pacientes que están deprimidas responden peor. Exacto, no se alimentan bien, exactamente. no llevan el seguimiento de manera adecuada. Los países desarrollados tienen eso por protocolo. ¿Qué sucede? Usted es diagnosticado con cualquier tipo de cáncer, piel, eso, de cual sea. Usted tiene que ir a varias disciplinas. Claro. Psicológica, oncoclínica, claro que sí. La parte clínica y quirúrgica, si es por ejemplo por el área de hematología tiene que ir de un hematólogo y se le plantea la reconstrucción, o sea, no ven la cirugía plástica solamente por la parte estética. No, es que por ejemplo en Brasil, donde me formé, la reconstrucción mamária es un derecho por ley, o sea, la paciente tiene el derecho y es obligación del Estado. En España, aquí estoy muy feliz, Balas, cuando le dicen que en España también. Sí, de hecho, sea de paso. Juan, mucha salud, hermano. Es la verdad, mire, usted le dice que sí, que yo lo sé, también estuviese aquí, mire, con la risa de orar. Exacto, porque nosotros como sociedad también tenemos que cuestionar algunas cosas. Y quizás ahora entramos en la parte jurídica, en la parte legal, donde usted no puede empapar más. Es que nosotros como sociedad hemos evolucionado. Nosotros somos un país que puntero en temas como el turismo médico. Tenemos aproximadamente más de 1,000 pacientes al mes que vienen del extranjero a operarse. Eso conlleva una serie de solamente por plástica, sin los demás. Hay ortopedia. Eso sin hablar de ortopedia, las bariátricas. Medicina reproductiva. Exacto. Que se han vuelto realmente una parte de la marca producto en cuanto a medicina como país. Entonces, una de las cosas que nosotros nos vemos obligados a ofrecer son diferentes opciones. El paciente que nos busca, el paciente que nos contacta, es un paciente que ya viene con cierto nivel de información, porque es un paciente que ya, entre comillas y paréntesis, se googleó. Claro, el doctor Google. Exacto, entonces ya viene pidiendo una serie de cosas que es nuestra obligación dársela como opción. Y por eso el asunto de siempre tratar de mantenernos actualizados, mantenernos vigentes. O aterrizarlo, doctor, porque imagínese. Debo aclarar aquí una situación. Yo estuve trabajando en Centroamérica el año pasado y una de las cosas que salió a relucir en conversaciones con diferentes personas de Centroamérica es el hecho de que ellos han comenzado a venir aquí a darse ciertos tratamientos médicos por un asunto hasta de economía. Sí. Sobre todo, y por calidad. Sí. Y por calidad, obviamente. No voy a mencionar la clínica donde me dijeron que normalmente vienen esas personas, pero es una... Hay muchísimas. Sí, pero es una clínica muy reputada, sí. Y entonces ya no solamente son dominicanos residentes en el extranjero los que vienen, sino también extranjeros. Reales, claro. No, inclusive hay todo un organigrama en cuanto a organización, vale la redundancia,
donde personas se dedican solamente a eso, a captar el paciente. Exacto, o sea, ya Usted que necesita, por ejemplo, una cirugía ortopédica, tienen una base de datos aquí en la Claro. República Dominicana de médicos que pueden ofertarle con ese diagnóstico que usted tiene, donde pueden hacer una buena reevaluación y le mandan a ese paciente la opción y le dan hospedaje, Exacto, vuelo, o sea, Si le preparan un paquete. un paquete. exactamente, que es uno de los asuntos que nos obliga a debatir un poco y por eso aprovecho su presencia, porque nosotros como marca país tenemos que autoevaluarnos, por ejemplo, y una de las preguntas que siempre nos hacemos los plásticos, un paciente del extranjero que viene, ¿yo soy obligado a traducir el consentimiento informado desde el punto de vista jurídico? El paciente está en territorio dominicano, es un documento dominicano, él vino a Si hacer fuera en Francia, no. Exacto, eso quiero llegar. Francia no acepta eso, usted tiene Exacto. que leerlo en su idioma. Exacto, entonces ese tipo de debate, ahí viene Bueno. el punto jurídico, él va a argumentar más a fondo, me imagino, que lo correcto sería que se le traduzca, Aquí hay un punto interesante. ¿verdad que sí? Si llevamos la situación a donde un extranjero tiene que ir a un tribunal, Ujú. el Estado está en la obligación de proporcionarle a ese extranjero un intérprete judicial que le traduzca a su idioma natal lo que se está tratando en el tribunal. Claro, Entonces, esa es la situación general. Ujú. Si nos vamos al aspecto particular de un documento que es de vital importancia y que incluso la misma Ley General de Salud establece que el paciente, antes de someterse a cualquier procedimiento, Definitivamente. tiene que conocer todo lo que conlleva ese procedimiento. Entonces, yo soy de la opinión de que sí debe traducírsele, a pesar de que él debe firmar los dos, en español y en su idioma natal, de forma tal que tanto el paciente tenga la información que requiere del procedimiento al que se va a someter, como el médico que va a realizar el procedimiento o los procedimientos, que también tenga su documento con el cual pueda protegerse en la eventualidad de una situación indeseable. Claro, claro que Así sí. es. Entonces, ese debate, y por eso digo que es un debate interesante, que plástica realmente genera una serie de cuestiones e interrogantes que en sentido general engloban muchas cosas, porque ahí viniéramos a otro asunto, y es que, por ejemplo, que perfecto, el paciente se le tradujo el documento, Él dice que lo entendió. exacto, él lo entendió, lo firmó, se sometió al procedimiento, hubo una complicación, pero viene el asunto. Ese documento es un documento médico legal. Es un documento que supuestamente se debe quedar en la clínica. Entonces, ¿en cuál? Perdón, y permítame que le interrumpa. Ujú. Cuando se firma un documento, Debe tener copia. Exacto, deben haber tres entre- días, exacto, deben tener Ambos. 3 días, a eso quería llegar. Se supone que uno se queda en la clínica, uno con el paciente Y uno el con médico. el médico. Claro. Ahí, Que debe eso ser notariado, inclusive. Exacto, ahí viene ese era el detallito. La notarización de ese documento es una notarización local. En el momento en que el paciente, si hubiera una complicación, decidiera empoderar en un proceso jurídico legal, tuviera que notarizar allá también. Ujú. Se va a empoderar un bufete de abogado de allá. lo que sucede ahí es lo siguiente. En general, a menos que haya un sistema jurídico que no lo No, claro. que no lo plantea de esa manera, para poder entablar una demanda o presentar una querella como consecuencia de un procedimiento médico que se realizó aquí en el país, aunque sea un ciudadano extranjero, tiene necesariamente que radicar la querella aquí Exacto. o lanzar la demanda aquí. Ujú. Como nosotros tenemos que hacerlo cuando es allá. Exacto. Entonces, si lanza, vamos a suponer una persona que viene de Miami y se hizo un procedimiento aquí, pero decide demandar en Miami, ese tribunal de Miami no sería competente porque en Miami no ha sucedido nada. Exacto. Entonces, la legalización, entiendo yo, que debe ser en castellano, Ujú. a pesar de que el documento esté en inglés, o en su defecto, pudiera el mismo intérprete legal que traduce el documento preparar la coletilla del notario en inglés Eso para que pudiera el ser viable. documento esté completo. Sí, eso pudiera ser viable. Eso Pero- no se le da a Salomón. Pero debe estar
Yo dije en inglés por decir un idioma, Claro. pero en el idioma que Eso sea. nada más utilizado. Claro. Si yo, por ejemplo, fuera un médico, cirujano plástico, y el grueso de mis pacientes viniera del extranjero, yo no tendría inconveniente en tener mi consentimiento informado en el idioma de los pacientes que vienen a tratarse conmigo. Claro. Es una facilidad Sí, más que se ve bien ofrece. y viable. El caso es, no, porque déjeme decirle algo, el consentimiento informado es una herramienta de protección, no solamente para el paciente, también para el médico. Claro. Entonces, como nosotros las herramientas deben ser funcionales, no es que tengamos una herramienta y al momento de presentarse el evento, porque vamos a estar claro, todo el que opera, todo el médico en algún momento tendrá una ocasión de estar en los podios públicos, Claro, por claro. la claro. razón que sea, Sí, eso es tenga claro. o no viabilidad. Claro. Porque si a mí no me gustó que yo vi una parte muy cómica, yo tengo muchos compañeros de mi universidad que son cirujanos plásticos y una paciente pidió que le liparan y esa grasa se la colocaran en los glúteos. Ujú. ¿Qué sucede? Ella en su idioma, inglés machacado, español machacado, le decía, yo pagué por una gran narga y tengo una narga small. Exacto. Ya eso es ¿qué diría? Un desacuerdo que ella tiene. Sí, ahí caemos en una discusión que él pudiera ayudarme. Me ha gustado el Ese era debate. el grito de ella. Ella no Exacto. lloraba por el dolor ni nada por el estilo, porque no tenía dolor y estaba hermosísima. Pero ella decía, yo pagué con otra palabra mucho más popular, yo pagué por una gran narga. ¿Dónde Sí. está mi narga? Exacto, es el asunto de la satisfacción. Y ahí viene el asunto. La única especialidad que no es de medios es la cirugía plástica. Me explico. Si la doctora, como ginecóloga, hace todo lo que está descrito durante un parto y ocurre una complicación cualquiera que fuera, ella, del punto de vista médico legal, está garantizada. No, porque doctor, no aquí- se crea. Déjame terminar la idea. Es que lo que el Exacto, doctor quiere o sea, decir él es usó que todos sus su obligación es más de medio que de sí, resultado. Exacto, tú tienes que hacerlo todo. Déjeme explicarle algo. No, Ahí no. tengo mi duda. En todos los países desarrollados, las carreras más demandadas Ginecólogos y ortopedas. y anestesiólogos. Sí. No neurocirujanos, señores, que abren la cabeza como dos aguacates. No, eso No, es verdad. no. Es ginecólogo. Sí, eso Y es no verdad. obstante eso, el ginecólogo tiene un detallito extra que no tienen los otros, que nosotros podemos ser demandados 20 años después. Sí. Ay, que ese muchacho no aprende. Eso fue porque la doctora le agarró muy fuerte Sí, la cabecita. así mismo es, eso es real. Entonces, Pero, doctor, continúo, o sea, realmente, desde el punto de vista meramente técnico, hablamos de que es algo de medios. Plástica no. Si la paciente, por X o por Y, entendió que no se llegó al fin que ella deseaba, ella va a reclamar. Exacto. Un reclamo que no necesariamente desde el punto de vista médico legal es mi obligación. Son doctor, cosas que yo no controlo. perdón, vamos a dejar ahí el tema para ir a un corte comercial. Continuamos. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Escuchas CDN Radio. Te informa y te emociona. ¿Quieres estar en forma? Cuéntanos tu historia en #RetoSpel 2017 y sé un ganador. Spel, rebaja sin sacrificios. Un producto de Laboratorios Alfa. Consulte a su médico. La cirugía plástica y reconstructiva ayuda a satisfacer las necesidades de los pacientes, mejorando su calidad de vida y su autoestima. Consulta al Dr. José Mora, cirujano plástico reconstructivo, y obtendrás todas las informaciones necesarias con respecto a los procedimientos quirúrgicos, reconstructivos y estéticos. Teléfono 809-331-5050, extensión 209 y el WhatsApp 849-854-6698. ¿Quieres estar en forma? Cuéntanos tu historia en #RetoSpel 2017 y sé un ganador.
Espel, rebaja sin sacrificios. Un producto de Laboratorios Alfa. Consulte a su médico. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790. 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Señores, hemos regresado. Continuamos el conversatorio. Y el doctor tenía un punto que tuvimos que darle un corte un poquito Exacto, un de corte prisa. comercial, claro. Y él conversaba de la parte del cirujano plástico, Exacto. que a pesar de que hizo un buen trabajo estético y demás, la paciente tiene un desacuerdo Exacto, o sea, de los resultados. desde el punto de vista médico legal, uno de los grandes debates que normalmente tenemos es, plástica es la única especialidad que no es de medios, es de fin. Si la paciente no quedó satisfecha con el resultado, aunque del punto de vista técnico yo haya hecho todo lo que estaba a mi alcance, la paciente puede venir a hacer una reclamación. Ahora bien, yo aquí le tengo... Eso es trabajo para los abogados. No, yo le tengo un par de preguntas. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de una paciente que se quiere hacer un implante de seno. Correcto. Yo, que no sé de eso, Ujú. tengo que hacer la siguiente pregunta. Claro. Cuando una paciente se va a hacer un implante de seno, ¿ustedes tienen alguna medida para los diferentes tamaños? Claro que sí, existe lo que es una antropometría, digamos, de los senos. Son medidas que se calculan midiendo de un pezón hacia el otro, de la clavícula al pezón, el tórax, del surco al pezón. O sea, hay una medida que nos permite llevar a una ecuación matemática y decirnos, a esa paciente le convienen 250 ml, para poner un ejemplo. Existen tablas y existen fabricantes específicos, por ejemplo en el caso de Motiva, que es una de las marcas con las que trabajo, que tú mides la base y el implante ya viene dentro de su... te trae una Como tabla. una cápsula. Exacto, que te dice, si la base medía 10 y tú quieres poner un implante full, el implante que le va a 300. Estoy poniendo un ejemplo. Pero vamos a suponer que hay una paciente que quiere salirse de la tabla. Ujú. Como muchas, yo he visto mujeres súper Sí, flacas exacto. con una Exacto. simetría corta y tienen esto así como que... Exactamente. Exacto. Entonces, la paciente, al solicitarle a usted su implante, debe pedir la medida que ella quiere. Exacto, normalmente va a ir con una fotografía, va a ir más o menos... Sobre todo siempre- Pamela, a ella les encanta Exacto, o sea, Pamela. van a venir con una serie de referencias mercadológicas sobre el tipo de resultado que está buscando. Entonces, en el consentimiento informado que se prepara para esa paciente específica, Ujú. ¿se establece la medida que se le va a colocar o no? Rara vez se incluye la medida. Entonces, eso Eso debe estar pudiera incluido. incluirse en el consentimiento informado, de manera que si hay una insatisfacción por parte del paciente, el médico pueda estar protegido diciendo, no, mira, esto fue lo que usted pidió. Para Esto- eso calificaba, porque también una cosa es lo que yo pido, otra cosa es lo que funcionaba. esto era lo que calificaba para usted, pero usted pidió algo más de ahí, y aquí está lo que se le puso. Mira, un Claro. buen punto. Es un buen argumento, pero ahí, y es un asunto médico-técnico, digamos ya, la gran mayoría de cirujanos, para no decir todos, normalmente cuando la paciente nos solicita algo que está fuera de lo que nosotros consideramos adecuado, no vamos a negar. La gran mayoría cuando nos piden un implante muy grande vamos a decir, mira, tú tienes que entender por qué tiene efectos secundarios negativos. Claro. Los exageros, lamentablemente, y me da, yo lo digo a veces con ciertos niveles, digamos, de... Remora. Sí, porque no quisiera que se vea como que estoy criticando a un colega. No, pero yo lo voy a poner todavía más fácil. Una persona que nace y desarrolla unos senos muy grandes, Ujú. tiene problemas de la espalda, Claro, tiene exacto, problemas, incluso tiene una exactamente. mayor incidencia para desarrollar cáncer mamario Exactamente. que una persona que tiene senos pequeños. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, los exageros, en el caso particular de un implante muy grande va a causar problemas estéticos como el punto de vista de las estrías, la caída, ese tipo de cosas, pero también problemas médicos serios. El implante, al ser muy grande, a veces empuja la costilla hacia adentro. Y da un dolor de caramba. Poquito a poquito la va debilitando. Ya. De repente ese paciente se resbala y se fractura la costilla. Pero resulta que la costilla está arriba del corazón y los pulmones en esa región. Y hace una perforación Exactamente. hermosísima. Entonces, nosotros tenemos la obligación de orientar al paciente. Muchas veces el paciente a veces no quiere entender esa orientación, no quiere entender
esa recomendación y por eso muchas veces simplemente nos negamos. Ahora, donde quería llegar es en el escenario de que teóricamente esté todo perfecto, que las expectativas de la paciente ya han sido mayores de lo que quizás desde el punto de vista técnico-médico yo pudiera alcanzar. Porque hay un asunto que la gente a veces no entiende, la cicatrización. La cicatrización es 30% de mi responsabilidad. El 70% es del paciente por muchos factores. Exacto. Sí, pero la cicatrización debe estar también incluida en el... Claro está, pero ahí vamos al asunto. O sea, de ese 70% de ella domina 30, 40 no hay quien lo domine, eso es de papá Dios. Y eso es muy difícil que la paciente lo entienda. Doctor, tenemos una llamadita, vamos a tomarla. Crónicas de salud, buenas. Buenas. Hello. Sí. Sí, bueno, una preguntita para él. Fíjese, tengo un familiar que tiene que ver con la rama de la medicina. Y me explicaba, era un día que llegó el tema, que hay médicos, especialmente en el área de estética, ¿verdad? Correcto. Que adquieren un seguro médico, aparte de la protección que le da el Colegio Médico Dominicano. Sí. ¿Beneficia esto al paciente en alguna medida o algo así? Sí, estamos hablando del seguro de complicaciones. Es un seguro que se usa en muchas cirugías y es simple. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones, durante la cirugía o durante el primer mes de la cirugía pueden ocurrir imprevistos. Y muchas veces el paciente ya se presupuestó. Me explico. Si es un paquete, para decirlo sencillo. Exacto. Si el paciente contaba con $5,000 para el procedimiento y resulta que lamentablemente a los 3 días de la cirugía se cayó y se le abrieron los puntos y hay que volver a entrar a quirófano y hay que buscar $2,000 más, el paciente a veces no lo tiene. Entonces ese seguro tiene esa función. Ese soporte. ¿Y son privados? Sí, ahora, eso sí, solo están viables para miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica. O sea, por lo menos el que usamos es solamente para miembros, o sea, solo para cirujanos plásticos certificados. Y son seguros que fueron diseñados para eso, cirugía segura. Porque también te ayuda a ahorrarte la hora dorada, me explico. Si durante la cirugía pasara algo real, grave, una embolia gracia, por ejemplo, que puede pasar. O una embolia pulmonar, por lo que sea. Exacto, severa de verdad. Y tenemos que hacer maniobras salvatorias graves y meter a ese paciente en un intensivo y un avión ambulancia y mandarla a Miami y todo lo demás. Es muy bueno poderlo hacer sin tener que comenzar a preguntar quién va a pagar. Porque en el momento... Y detenerse a pensar eso, que es un tiempo porque oro. Es un tiempo de oro, porque si yo tengo que dejar, o sea, si hubo un momento en que yo tengo que dejar de tener al paciente para hablar con el familiar, para solicitarle que me deposite, y él tiene que salir a buscar, para llamar a su tío, que le haga el esa pérdida de tiempo es vital para el paciente. Entonces ese seguro nos ayuda bastante con eso. Entonces, con el tema que teníamos ahorita, a diferencia de la medicina, que es una ciencia no tan exacta, pero es más exacta que el derecho. Sí, no. Cualquiera. No, cualquiera no. La cuestión es lo siguiente: para evitarse situaciones médico-legales, mi recomendación es simple: poner todo lo que se pueda poner por escrito. Bueno, la cirugía plástica sería un libro, de forma tal que en la eventualidad, porque el problema que puede surgir es una eventualidad, no es un hecho cierto. Claro. Entonces, en la eventualidad de esa dificultad, de esa situación, el médico pueda perfectamente presentar su seguro de vida. Claro. Esto fue todo lo que nosotros acordamos y la señora lo firmó o el paciente lo firmó, sea hombre o mujer, el paciente lo firmó dando su aceptación, dando su consentimiento. Ahora no puede alegar desconocimiento. Sí, eso puede ser una salida viable, realmente. Mira qué sucede, para que conversemos algo sencillo. Y lo vamos a concluir cuando volvamos de la pausa. Vamos a dejar esta preguntita en el aire. ¿Es así? Sí, vamos a potencializar el tiempo. ¿Qué sucede? En las pacientes con cáncer de mama, que de por sí tienen una enfermedad de base y tienen algunos factores que pueden predisponer a una embolia, trombosis y demás. ¿Cómo usted le explica a una paciente que ya está mutilada, que necesita sus mamas para sentirse bella, para 1200 cosas, y encima de eso, que usted le diga, bueno, tú puedes tener una trombosis pulmonar por la razón que sea? Eso es importante que usted nos diga después de la pausa. Volvemos en breve. Para
Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. CDN Radio, te informa y te emociona. ¿Quieres estar en forma? Cuéntanos tu historia en hashtag RetoSpel 2017 y sé un ganador. Spel, rebaja sin sacrificios. Un producto de Laboratorios Alfa. Consulte a su médico. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790. 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Señores, este tema está interesante. Yo le hice una pregunta, pero tenemos una llamadita. Crónicas de salud, buenas. Buenas. Buenas tardes, jóvenes. Ajá. Doctor. Sí. Baja un poco el volumen de su radio, por favor. Usted sabe, como usted comprenderá, la clase no se suicida. Nunca. Y como yo, después que a un pariente mío o a mí mismo, por algún mal manejo, porque ningún médico quiere, ningún anestesiólogo quiere que se le muera un paciente. Claro que no. Ni siquiera, pero a un cocinero nunca quería que se le rompa un huevo. Claro. Entonces, cuando suceden las cosas, ya sea por un mal manejo, que se ve que fue un mal manejo, ¿por qué se cubren tanto? Y quieren jugar con la ignorancia del paciente, porque lo que ustedes dicen es ley ante los tribunales. Muchas gracias. Fenomenal la pregunta. Mira, ahí viene un asunto de qué plantea y qué define mala práctica. Me imagino que a eso es que nos queremos referir cuando tú haces la pregunta. Mira, mala práctica es negligencia e impericia, uno de esos dos escenarios. Si tú no consigues comprobar que que el médico fue imperito, le hace que no tenía la formación para el procedimiento que estaba haciendo, o negligente, se te va a hacer difícil desde el punto de vista médico jurídico probar fallas, porque eso es donde realmente estaría el fallo. O sea, el médico, como médico, sea cirujano, sea anestesiólogo, sea lo que sea, está obligado a hacer todo lo que esté en su alcance. Ahora, si él falla desde el punto de vista de que es, y voy a citar un ejemplo, un ginecólogo haciendo una cirugía plástica, ahí hubo una impericia. Había un caso de eso. Sí, exacto. Eso sería impericia. Y negligencia, evidentemente, es no brindarte las atenciones necesarias en el momento que tú lo necesitas. Bueno, doctor, sinceramente, es difícil hablar de leyes y medicina, como que no hay una relación adecuada. Señores, el que está llamando, por favor, que si puede bajar un poquito su volumen para poder tomarle su llamada, nos dice nuestra productora. Vamos a escucharlo. Crónicas de salud, buenas. Bueno, doctor, disculpe, la pregunta no fue capciosa y es por experiencia prácticamente propia. A la mamá de mi prima se le hizo una endoscopía ahí en el centro de la señora le perforaron el intestino, luego que se viste, va a caminar, se va a vestir, se siente el sangrado. Asumieron que fue una perforación. Ella no quiso perforarla, pero asumió que fue una perforación por el aparato que le introducen en el recto para la endoscopía. Es una colonoscopía, no una endoscopía. Sí, no, era una rectoscopía de eso. No te preocupes, yo entendí. Estamos hablando con un ignorante que quiere saber. Sí, no, mira, mi profesión es otra, pero a la vez que la persona que hizo la práctica confesó que fue culpa de ella. Mi tía murió, la mamá de mi prima. Falleció. Dentro ahí de TETISA ginecología. Que no mencione nombre, no mencione la clínica, por favor. Pero venga acá, es que tenemos problemas porque ellos no van a hacer nada.
No, mira, pero déjame explicarte algo. No mira. podemos mencionar los nombres de la clínica. No, pero mira, déjame explicarte algo interesante. Recuérdate, las complicaciones existen. O sea, sea un piloto que va piloteando, se cae el avión, evidentemente, que él también sufre, o sea, él también se muere. Lo que quiero tratar de explicarte que si dentro del procedimiento que se realizó, dentro de lo que es la estadística, dentro de lo que es está descrito que puede existir esa complicación, hay que entender que la complicación puede ocurrir aún en las mejores manos. O sea, eso es como el accidente de tránsito, nadie desea chocar, pero cuando se choca, evidentemente que uno de los dos es el culpable. Entonces, si está descrito que eso puede ocurrir, hay que tomar en consideración cuando se hace el procedimiento que ese riesgo existe. Y si se explicó al paciente, porque también existen factores que pueden predisponer a mayor complicación. Estábamos hablando antes de la pausa de esas pacientes, donde yo le explicaba que, tenemos la paciente que se le hizo su mastectomía, quiere estar hermosa, necesita sentirse otra vez estéticamente armónica, pero tiene factores que la predisponen a mayores complicaciones. Usted debe decirle, mira, tú puedes hacer un tromboembolismo, tú puedes hacer tal o cual cosa, cosas que no se manejan desde mi punto de vista médico, se me van de las manos. Y si ella le dice, doctor, pues yo quiero realizármela. Claro, o necesita, pero además lo mismo, o sea, hay veces que también no hay una opción viable, es entre correr el riesgo y no hacer nada, a veces correr el riesgo es mejor. Señores, le tengo que pedir el permiso porque tengo que responder una pregunta que me están haciendo en live y quiero hacerla pública para que me pregunten que después de una abdominoplastía, ¿por qué se hacen seromas y cómo se extraen? O sea, vamos a explicar primero qué es un seroma. Miren, el seroma es un acúmulo de líquido, es la parte líquida de la sangre. La sangre tiene una parte sólida que son los glóbulos blancos, etcétera, y una parte líquida que es el serum o plasma. Cuando hacemos una lipoaspiración, cuando hacemos una abdominoplastía o cuando hacemos cualquier cirugía donde se manejan volúmenes, va a quedar espacio vacío. Si yo en la lipo, por ejemplo, que retire grasa, el espacio de la grasa es un espacio que está vacío. El cuerpo no deja espacios vacíos. El cuerpo va a llenar ese espacio de líquido. Ese líquido que acabo de explicar, que es la parte líquida de la sangre, se va entre comillas a sudar hacia ese espacio vacío con la intención de llenar el hoyo. Eso es lo que el cuerpo trata de hacer desde el punto de vista metabólico. Lógicamente, ese acúmulo de líquido en el caso de una cirugía estética es contraproducente porque retiramos la grasa justamente para cirugía, doctor. Exacto, en todas las cirugías es contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Normalmente, uno de los motivos de usar la faja es eso, y los masajes no son masajes terapéuticos, son masajes, exacto, no son masajes son masajes de drenaje linfático. El punto de los masajes es justamente eso, ayudar a que ese líquido el cuerpo lo vaya absorbiendo de manera eficiente. Y lógicamente, como la doctora explicó, el dren, en ocasiones es necesario también punciones directas para poder retirar ese líquido que puede tener efectos secundarios como el dolor, las infecciones, las irregularidades de piel, entre otras cosas. ¿Y la mama también puede presentar lo mismo? Es raro que una mama presente seroma porque lo que pasa es que normalmente el drenaje linfático de la mama, como está tan cerca, es la vía axilar, drena muy bien. Pudiera presentarlo, pero no es tan común. Usted habló de los queloides, o sea, de los vicios a nivel de la cicatriz. Exacto, son tantas cosas que pueden ocurrir con una cicatriz que van más allá de la técnica, que van más allá del paciente, porque lamentablemente toda cicatriz del cuerpo lo interfiere o lo interpreta como una agresión, y cómo el cuerpo responde a esa agresión a veces es imprevisible. Es como cuando tú tienes una gripe, hay gripe que te da muy fuerte y te tumban, y otras que no te hacen absolutamente nada porque tus defensas respondieron muy bien. Hay que hacerle claro al paciente, la primera fase de cicatrización es un edema. Exacto. O sea que el cuerpo de una manera inteligente potencializa nuestra agresión. Exactamente. Para iniciar la cicatrización. Doctor, se está acabando su tiempo. Se nos acaba el tiempo. Recomendaciones y que nos diga dónde usted está ubicado en el tiempecito que nos queda. La recomendación más importante es que siempre busquen cirujano certificado. Eso lo hace muy fácil. Es entrar a la página de Sodocipre, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, sodocipre.net. Si su médico, el médico que usted eligió, no está en esa página, no está en el listado, busque un médico del listado, busque un médico certificado. Es lo más importante. Mis redes sociales son sumamente fáciles, de Ereclime. Yo estoy a toda disposición de atenderlos. De verdad, para mí ha sido un placer pasar esta tarde con ustedes. Cuando ustedes me necesiten, estoy a las órdenes. Gracias, doctor. Así muy es instructivo.
Y fácil, ¿verdad? Que si no aplatanó esto, excelente. Yo creo que hasta nosotros los ginecólogos no tenemos que ver con eso, entendimos bien fácil. Gracias. Señores, dice mi productora que él va a volver. ¿Tú sabías eso? Cuando ustedes digan. Claro. Yo soy obediente. Se nos acaba el tiempo, claro que sí. Y tenemos que recordarlo que en breve viene nuestro querido Reyes Guzmán con Reyes con mucho más variedad. Así que no se muevan, mantengan su sintonía y recuerden que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud. Escuchas CDN Radio, 92.5 en Santo Domingo Sur y Este y 89.7 para todo el Cibao.